Mi nombre es Rey, el pastor Llorón Cintrón. Dios está aquí. Y yo lloro porque nosotros no merecíamos lo que Él hizo. Porque esa canción decía que Él murió en la cruz, en nuestro lugar. Que se supone que fuéramos nosotros los que recibiéramos el castigo de nuestra culpa y nuestro pecado. Pero Dios nos amó tanto que envió a su único hijo para que Él cargara con todo el mal que toda la humanidad había hecho y que haría. Y para morir, no solamente por las personas que como tú y yo creemos en Él, sino por las personas que jamás lo recibirían ni lo aceptarían y lo negarían y no le amarían. Y hoy nosotros estamos celebrando al Cordero digno. Y de todas las cosas que nosotros pudiésemos predicar hoy, vamos a escoger concentrar nuestra mirada en unas palabras que Juan el Bautista declara sobre Jesús en el libro de Juan. El apóstol Juan escribe este evangelio, este libro que se conoce como uno de los evangelios, y en el capítulo 1, verso 29, él relata y dice que al día siguiente Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy queremos concentrarnos en esa frase. Hoy el tema bajo el que vamos a hablar es Jesús, el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan escoge estas palabras? ¿Por qué específicamente esta frase? ¿Qué significaban estas palabras para la audiencia que lo estaba escuchando en aquel momento? ¿Y qué significa, más importante, para nosotros hoy? Porque déjame decirte, y escúchame bien, entender estas palabras y entender lo que estas palabras significan va a afectar nuestras vidas y la forma en que miramos la cruz para siempre. Así que creo que lo primero que tenemos que hacer es determinar si el que dice estas palabras, si este hombre que le decían Juan, que le decían el Bautista, se llamaba Juan, si este hombre tenía la autoridad de Dios para decirlas. ¿Quién era Juan el Bautista? Esto es lo primero que queremos contestar hoy. ¿Quién era Juan el Bautista? Y era el Bautista no porque no era luterano o presbiteriano, o tú sabes, no es que él no era metodista. O sea, era Juan el Bautista porque este hombre bautizaba gente. Y si el concierto o el espectáculo se llamara El Mesías, Juan el Bautista era el opening act. Juan era el que abría el show. Si Jesús era Hillsong, si Jesús era Elevation o Maverick City, Juan el Bautista era Mar Azul Worship. Agarra eso. Tú no sabes. Eso puede pasar próximamente. Lo dije hoy, marquen la fecha. Y si ustedes me preguntan a mí, yo tengo que serles bien franco, bien honesto, decirles que para mí Juan era un personaje
pintoresco, por no decir un poquito diferente y hasta un poco raro. La primera vez que Juan entra a la escena, Juan no lo vemos entrando a un templo, o no lo vemos entrando al casco urbano de una ciudad importante a reunirse con líderes importantes o con líderes religiosos de la época. La primera vez que Juan entra a la escena aparece en el desierto, en el medio de la nada. Dice Mateo 3:4 que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y que llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y muy probablemente tú estás escuchando eso y tú no ves nada raro en eso que yo acabo de decir. By the way, un cinturón de cuero parece bastante cool, ¿verdad? ¿Y a quién no le gustaría comer langosta todos los días, excepto a mí que soy alérgico? A cualquiera, ¿verdad? Langosta todos los días. Langosta, miel silvestre y un cinturón de cuero. Este hombre parecía que era un fashion trend. Pero déjenme leer otra versión para que entendamos realmente. Déjame leer lo que dice en la traducción al lenguaje actual para que entendamos lo que estamos hablando. Dice la traducción al lenguaje actual que Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello y que usaba un taparrabos de cuero. Eso no está tan cool. No está tan cool como el cinturón. Y dice que comía saltamontes y miel silvestre. Ahora, yo no quisiera comer saltamontes nunca. Y probablemente tú tampoco. Quizás el aliento de Juan no era el mejor. Era un tipo raro, quizás con una barba muy larga. Pero este hombre de vestimenta interesante y ligera y de una dieta alta en azúcar no era cualquier persona. Juan era un profeta. Juan era un hombre llamado y escogido por Dios para un momento específico y con el propósito específico de ser el precursor del Mesías, la persona que todos esperaban. Y me encanta de Dios que Él sabe salirse del molde a la hora de llamar o de escoger a alguien. Me encanta que Dios no necesariamente mira lo que tú y yo miramos para escoger a alguien y decir que es importante esa persona y que tiene un rol importante en lo que Él quiere hacer. Y Juan aparece con un mensaje nuevo, un mensaje retante, un mensaje confrontador que invitaba a las personas que lo escuchaban a una respuesta. Un mensaje que anunciaba la llegada de algo nunca antes oído. Mire lo que dice Mateo 3:1-2. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Nadie entendía esto. Nadie sabía bien de lo que este hombre hablaba. Esto de que el reino del cielo se acerca no era un lenguaje natural, no era un lenguaje común para aquel tiempo. Juan no era cualquier persona. El gran profeta Isaías había anticipado la llegada de este hombre cientos de años atrás, cuando dijo: Juan es la voz de uno que grita en el desierto, diciendo: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Juan no era cualquier persona. Lo que este hombre decía, lo que este hombre hacía, provocaba que las personas le siguieran a donde quiera que él iba y que fueran a ver y a escuchar lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. Dice Mateo 3:5-6 que muchos iban a oír a Juan y que llegaban no solo de los alrededores del río de Jordán, sino también de la región de Judea y de Jerusalén.
Y tienen que entender que estas regiones de Judea y de Jerusalén eran regiones grandes, así que estamos hablando muy probablemente de miles de personas que llegaban a donde estaba este hombre. Y dice el versículo 6 que confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Este tipo era especial. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo leemos esto. Y para nosotros es totalmente normal porque hoy en día es común que una persona vaya donde un sacerdote y confiese sus pecados. Hoy es totalmente normal que un pastor de una iglesia bautice a las personas en una playa o en un río o en una piscina o en un bautisterio. Pero en aquel momento, los judíos de aquella época, las personas que se acercaban a escuchar a aquel hombre no entendían, no podían captar bien lo que estaba ocurriendo, y la voz se estaba regando de que había un hombre que estaba haciendo algo distinto, porque para aquel momento el confesar pecados y el bautizarse era parte de unos rituales espirituales y religiosos muy complicados y sofisticados. Esto no lo hacía cualquier persona en cualquier lugar. No era que un tipo iba a un desierto y al río que fuera, allí al río Yagüete, al río Bayamón, allí. Empezar a hablar y a decir, vengan a ustedes, y ¡fuap! Y te los metía al agua, sigue por ahí. No era así. Era complejo. Habían personas que hacían esto de unas maneras específicas, en unos lugares específicos. Pero un tipo en el medio del desierto con un taparrabo de cuero, comiendo langosta y miel. No era normal. No era normal. Pero había algo especial en Juan. Y la misión de Juan era importante, porque Juan vino a preparar personalmente al mundo para la llegada de Cristo. Juan fue el heraldo que presentó al mundo al héroe de toda la historia, el hombre que cambió el tiempo en antes y después de su existencia, el hombre que hace más de 2000 años murió y que estamos hoy nosotros aquí y millones de personas alrededor del mundo celebrando su sacrificio. Juan el Bautista vino a presentar a esa persona. Heraldo es un mensajero, es una cosa o una persona que anuncia con su presencia la llegada de otra. Y dice Juan 1, 6 al 9 que Dios lo envió, hablando de Juan el Bautista, que Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo y Juan lo iba a anunciar. Oye, y Juan lo sabía que venía. Juan era importante, tan importante que Jesús más adelante hablaría de él en Mateo 11 como el mayor y el más grande de los profetas. Jesús hablaría de Juan y validaría y afirmaría sus palabras y su ministerio, pero Juan sabía que él no era el más importante. Él era importante, pero sabía que no era el más importante. Juan sabía que esa luz que alumbraría a todo ser humano ya estaba entre ellos y que el pase de batón estaba cerca. Él estaba claro. Él estaba claro, y por eso es que en Juan 1:15 él dice a las personas que lo escuchan, él dice, el que viene después de mí. El que viene después de mí. Ustedes piensan que yo, no, espérate. El que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Antes que yo estuviese aquí ya él existía. Por eso cuando enviaron a sacerdotes y levitas de Jerusalén para preguntarle quién era a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? Juan les contesta en Juan 1:26 al 27, dice, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen
y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Cómo? Esa llamada, él sabía que venía. Era Jesús llamando que venía. Y él diciéndole al mundo: dame un break, Jesús, estoy hablando de ti. Ya mismo vas tú. Era como si él estuviese diciendo: ustedes piensan que yo soy grande. Ustedes piensan que esta multitud es grande. Ustedes piensan que yo he revolcado el avispero, ¿sabe? Que yo he puesto esto aquí. Ustedes piensan que esto es algo. Ustedes no saben. No, ustedes no saben. Ustedes no han visto nada. Y cuando el que es aparezca, oh my God, prepárense. Watch out. Déjame decirte que cuando el que es aparezca, diache, la historia de la humanidad cambiará para siempre. Así que definitivamente este hombre del que estamos hablando, Juan el Bautista, tenía la autoridad. Tenía la autoridad, quizás no la autoridad gubernamental que se buscaba en aquel momento, pero la autoridad divina que le fue dada para hacer lo que hizo y para decir lo que dijo. Así que ahora que establecimos que Juan el Bautista tenía la autoridad de decir estas palabras, ¿qué tal si miramos nuevamente lo que él escogió para decirle y presentarle a la multitud y a los judíos de aquella época a la persona que todos estaban esperando? Juan escogió la siguiente frase y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el segundo punto que tenemos que mirar en la mañana de hoy es qué significaban estas palabras para la audiencia que las escuchó en aquel momento. Para quienes estaban allí ese día, ¿qué significaba esta frase? ¿Qué significaba esta selección particular de palabras? ¿Por qué Juan no dijo: aquí tienen al Hijo de Dios? ¿Por qué Juan no dijo: aquí tienen al Mesías? Aquí tienen al Maestro. ¿Por qué no dijo: aquí tienen al Salvador? ¿Qué significaba para la audiencia que Juan el Bautista se refiriera a Jesús como el Cordero de Dios? Pues vamos a verlo ahora. Porque para contestar eso tenemos que recordar y entender que la audiencia en aquel momento que estaba frente a Juan no era puertorriqueña, ni era mexicana, ni era colombiana, ni venezolana, ni alemana. La audiencia que estaba ante Juan aquella mañana era judía. Eran judíos. Así que como mensajero y como comunicador, Juan sabe esto. Y para dejarle saber a su audiencia quién es este Jesús que tienen entre ellos, él va a escoger palabras y va a hacer referencia a términos que estas personas entiendan y con los que puedan conectar los puntos y entender lo que él quería decir. Juan escogió el concepto de el Cordero, porque el Cordero como sacrificio era un concepto muy familiar para los judíos. El concepto del Cordero era muy familiar para los judíos, específicamente cuando se hablaba de sacrificios sustitutivos o expiación. Y hasta un Viernes Santo esas palabras son pesadas y complicadas: sacrificio sustitutivo y expiación. Déjame decirte lo que es expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Así que ellos entendían y asociaban cordero con sacrificio y con expiación. Juan sabía que para ellos era fácil remontarse en la historia judía y ir al Viejo Testamento de las Escrituras y visitar aquella historia que conocían desde niños, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo y Dios proveyó de un cordero que fuera sacrificado en el lugar de aquel niño.
ellos se recordarían. Juan sabía que su audiencia conocía claramente la historia de Éxodo 22. Cuando Dios, después de 9 intentos para librar al pueblo de Israel de las manos del faraón, después de 9 veces diferentes, envió al ángel de la muerte para que pasara por las casas de todas las familias en Egipto y le quitara la vida a los primogénitos. Ellos se acordaban de esa historia y ellos se acordaban que en aquella ocasión Dios le proveyó a su pueblo de una solución. ¿Cuál era la solución? La solución era que tenían que sacrificar a un cordero. Y tenían que coger la sangre de ese cordero sacrificado y tenían que pintar los marcos de las puertas con esa sangre. Y ese cordero era un cordero específico, tenía que ser un cordero de 1 año, tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto. Así que iban a sacrificar a ese animal y con la sangre pintarían los dinteles, los marcos de las puertas. Y Dios les dijo: yo he dado instrucciones al ángel y le he dicho que cuando vea sangre en el marco de una casa, la salte, la brinque, la pase por alto, la pase de largo y no le quite la vida a nadie en esa casa. Oh, los judíos sabían esa historia. Y cuando Juan hablaba del cordero, él sabía que había una conexión de puntos. Cuando él hablaba del cordero, ellos traían a su mente estas historias. De ahí, de esa historia del ángel pasando por alto las casas con los marcos en sus puertas llenos de sangre del cordero. De ahí es que viene la palabra Pascua. Su origen en latín, pascha. En griego, lo mismo, pascha. Y en hebreo, Pesaj. Y Pascua significa básicamente paso o salto, pasar o saltar. Así que luego de que finalmente el pueblo de Israel es liberado de Egipto, del faraón, y llegan a la tierra prometida, el pueblo de Israel comenzó a celebrar el festival o la celebración de la Pascua todos los años. Y celebraban el paso o el salto del ángel de la muerte sobre sus casas. Y en esta fiesta cada familia sacrificaba, ¿saben qué? Un cordero. En celebración de la Pascua sacrificaban a un cordero que le llamaban el Cordero Pascual. Así que Juan sabía que cuando él dijera: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su audiencia iba a conectar los puntos. El Cordero Pascual. Y la analogía de Jesús haciendo en aquel momento su entrada como el Cordero perfecto enviado por Dios para librarnos de la muerte producto del pecado en nuestras vidas. Y esto es brutal. Pero tú sabes qué es más brutal. Y tú sabes qué es lo que yo sé que tú quieres saber. Porque es interesante toda esta cuestión de saber por qué los judíos lo entendían y ver quién era Juan y ver si él tenía la autoridad para decirlo. Pero yo sé que lo que realmente tú y yo queremos saber y lo que realmente nos interesa, y es como que sí, Rey, dale fast forward, vamos a llegar a la parte, es cómo eso nos afecta a ti y a mí hoy. ¿Qué significa para ti y para mí? Seamos honestos, eso es lo que realmente queremos saber. ¿Qué significa esa declaración para nosotros hoy? Y aquí es que yo quisiera que tú prestaras atención. ¿Qué significaba no solo que Jesús vino a hacer por nosotros lo mismo que el Cordero Pascual hizo por el pueblo de Israel? Que no solo eso, que no es solamente qué significa eso, sino más específicamente esa parte segunda de que Él quita el pecado
del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que contrario a lo que la mayoría de las personas esperaba y pensaba, este hombre no venía a iniciar una revolución política. Su objetivo final era mucho más que sanar ciegos y leprosos y cojos. Su objetivo final era mucho más que multiplicar panes y peces. Su objetivo final era mucho más que levantar muertos de las tumbas, por milagroso que eso fuera. Este hombre venía no como el salvador militar y de guerra que derrocaría sistemas de gobiernos. Este hombre venía como el salvador que viviría una vida sin mancha y sin defecto, para tomar el lugar que nos correspondía a nosotros y entregar su vida para que sirviera como el sacrificio que quitaría el pecado no solo de los judíos, como dije al principio, no solo de los millones de personas que hoy están sentados en un lugar y que sus corazones se inclinan ante la realidad de un Dios, no solo ante las personas que corresponden ese amor de alguna forma, sino que Él sería el sacrificio que quitaría el pecado de toda la humanidad, que me incluye a mí, con mis sucios, con mis roturas, y te incluye a ti, con tus regueros, con tu pasado. Él venía a quitar el pecado de la humanidad. Significa que tú y yo teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagarla por nosotros mismos. No había nada que pudiéramos hacer con nuestras propias fuerzas o conocimientos. No había nada que pudiéramos hacer para pagar esa deuda. Una deuda que comenzó con Adán y Eva en aquel jardín del Edén, pero que se repite cada día que tú y yo decidimos que sabemos mejor que Dios lo que es mejor para nosotros. Esa deuda, una deuda por el pecado en nuestras vidas, nuestra relación con Dios rota a causa de ese pecado, porque Dios nos creó para que viviéramos en una relación con Él, pero nosotros decidimos voltear la silla y darle la espalda. Y rompimos la relación original que Él creó, rota. Todos y cada uno de nosotros estábamos destinados a una vida eterna lejos de Dios. Y Dios envía a un Salvador, porque eso es lo que hacen los salvadores, hacen lo que las personas normales no pueden hacer por sí mismos. ¿Tú has visto Batman y Superman? Ellos llegan cuando ya la guagua se está cayendo por el precipicio. Ellos llegan cuando ya lo fatal es inminente. Llega un Salvador a rescatar el momento que la persona que está a punto de sufrir la consecuencia no puede hacer por sí mismo. Todos estábamos destinados a una vida eterna lejos de Dios. Mira lo que dice Romanos 3, 23 al 26. Pues todos han pecado, todos, y todos en el diccionario que yo conozco es todos. Y están privados de la gloria de Dios, pero su gracia,
por su gracia son justificados gratuitamente. ¿Cuánto les gustan las cosas gratis? Esta es la cosa que leemos esto y tú y yo tenemos problemas con la palabra ilimitado e incondicional. Pensamos que hay un asterisco en algún lado. ¿Cómo que ilimitado? ¿Cómo que gratis? Espérate, ¿cuál es el catch? No hay catch. Eso es lo brutal de este hombre. Esto es lo brutal del Cordero, que gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, Dios nos justificó. Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto nuestros pecados. Él le había pichado por un montón de tiempo, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y de este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo significa que Él tomó nuestro lugar en la cruz y pagó con su propia vida las consecuencias de nuestras injusticias y de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos ser declarados justos y perdonados por Dios. Él pagó con su propia vida las consecuencias de tu orgullo. Él pagó con su propia vida las consecuencias de tus mentiras. Él pagó con su propia vida las consecuencias de tus vicios y tus adicciones. Esas que tratas de romper día a día pero te vencen. Él pagó con su propia vida tu avaricia, tus deseos de más, tus más grandes errores, tus peores decisiones. Él las pagó con su vida. Aquello que más te avergüenza, aquello que de solo traerlo a tu mente te llena de culpa y de dolor. El Cordero de Dios pagó por eso. No porque lo merecieras, no por nada que haya hecho, simplemente por amor. Como escuchamos la semana pasada en Efesios 2, 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, por su gran amor por nosotros, por su gran amor por nosotros. Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo. ¿Alguna vez has amado tanto? ¿Alguna vez has amado tanto? Yo sé lo que es amar tanto porque tengo 2 hijos. Una niña de 6 y un niño de 6 meses. Y yo estoy seguro de lo que amar tanto me llevaría a hacer. Yo sé lo que amar tanto implicaría. Y si tú sabes lo que es amar tanto, ahora sustituye la palabra mundo con tu nombre y vuelve y repite Juan 3:16 y di: Dios amó tanto a Rey. Dios amó tanto a Gabriel y a Merari. Dios amó tanto a Limari y a José. Dios amó tanto
a Jonathan y a Yanis. Dios amó tanto, tanto a Dani, a Maritza, a Michelle, a Mónica, a Arnel. Dios amó tanto, te amó tanto. Dios te amó tanto que fuiste la razón que lo motivó a enviar a su Hijo para limpiar tus pecados y arreglar tu relación con Él. Escúchame bien, si lo hubiese tenido que hacer solo por ti, lo hubiese hecho. Mientras no entendamos y recibamos ese amor, mientras no lo experimentemos y se haga una realidad en nuestra vida, viviremos, escúchame bien, insatisfechos y viviremos incompletos, buscando, searching, algo más, otra cosa, otro logro, otro seguidor, otro post, otra posesión, otra casa, un mejor sueldo, otra cosa, otro título, otro trabajo, más ceros en la cuenta. Viviremos insatisfechos. Y aunque no lo entendamos, la raíz de nuestra insatisfacción siempre será que no entendemos que Dios nos amó tanto, que nos ama tanto. Quizás por eso el autor John Piper, pastor, también dijo lo siguiente: aquí estamos en la era moderna, la era del internet, de los teléfonos inteligentes, los viajes al espacio y los trasplantes de corazón, y nuestros problemas siguen siendo en esencia los mismos de siempre. Que nuestra conciencia nos condena y nos hace sentir que no somos aceptos delante de Dios, que estamos separados de Dios. Y pienso que después de tantos avances y de tanta tecnología y de tanto exceso de acceso al mundo a través de estos aparatos y de tantas cosas que tenemos, hemos chocado con la triste realidad de que ninguna de estas cosas nos satisface completamente. Pero el Cordero de Dios vino a este mundo para amarnos y darnos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena, completa, satisfecha y feliz. Hoy yo quisiera que hoy fuera el día. Hoy yo quisiera que hoy fuera el día. Mira lo que dice Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate para ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Así que aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está aquí hoy. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la pregunta es si tú lo crees. La pregunta es si tú has creído en ese sacrificio. La pregunta es si has puesto tu confianza y tu esperanza en el sacrificio de Jesús como ese momento en el que tus pecados fueron perdonados. O si todavía andas por la vida con el bulto de la culpa y la vergüenza. O si todavía vives acusándote por los errores que cometiste en tu pasado. O si todavía sientes que no hay forma de que Dios pueda amarte porque las cosas que has hecho te hacen sentir lejos de Él. O todavía sigues cargando y buscando valor en cosas
en logros y en la aceptación y el reconocimiento de otras personas, en vez de en la verdad de que eres un hijo y una hija total y absolutamente amado por el Dios del universo. Tus pecados fueron perdonados. Escúchame bien, tus pecados fueron perdonados, pero algunos de nosotros hoy aquí no hemos recibido ese perdón y vivimos condenados a una vida presente dominada y rota por nuestro pecado. ¿Qué tal si hoy es la mañana en la que tú decides abrir tu corazón y recibir el perdón de tus pecados? ¿Qué tal si hoy es la mañana en la que marca el nuevo comienzo de una vida en donde tú permites que el Cordero de Dios quite el pecado de tu vida y te haga libre de una vez? Yo quiero ahora invitarlos a escuchar esta canción que van a cantar los muchachos. Esta canción está basada en la visión que Dios le dio a Juan. No a Juan el Bautista, sino Juan el que escribió los evangelios, de Cristo a la diestra del Padre. Juan, ese que escribió los evangelios y quien por predicar a Jesús ahora en este momento se encuentra desterrado en la isla de Patmos. Probablemente en sus últimos años de vida, Dios le regala esta visión en donde él ve 4 seres vivientes y 24 ancianos postrados adorando a Cristo. Y aquí está como él lo ve en Apocalipsis 5, 12 al 14. Dice: cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero. Sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.